Primera de Corintios 3:16, siguiendo con esta serie de relación o comunión o religión o religioso, ¿verdad? Y en el tema de hoy, ¿verdad? Que lo pongan ahí los hermanos, este tema de hoy. ¿Ah? ¿Pueden los cristianos tener demonios? Fíjese el tema, ¿eh? ¿O pueden los cristianos estar endemoniados como usted? Puede escribirlo. Es un tema que a veces, ¿verdad? Si usted se da cuenta en las escrituras, siempre el Señor habla a su pueblo con su palabra, ¿no? Pero en este tiempo, nos tomamos el tiempo necesario para ver lo que pasa en la iglesia, no solamente, ¿verdad?, en esta, sino en varias, incluso, ¿verdad?, en el planeta donde están las iglesias establecidas por Dios. Vemos que en vez de predicarse la palabra, ¿verdad?, se va más a lo sensacionalismo, al emocionalismo. Y muchas veces podemos ver que decir otra vez, hemos visto ya los temas anteriores. Estamos hablando, el mismo diablo no puede hacer nada si Dios mismo no se lo permite. Y ahora en este día, en este tema de esta tarde, dice que Jesucristo compró nuestras vidas, ¿cierto? ¿Sí o no? Que somos de Cristo ahora, ¿no? Somos nuevas criaturas. Y el Señor ha puesto su Espíritu, ¿dónde? Dentro de vosotros. Los que hemos nacido de nuevo. Fíjense la expresión, nacido de nuevo. Decía alguien, ¿qué es el nacer de nuevo? Es dejar de practicar lo que veníamos haciendo antes. Es arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Sino ahora seguimos y obedecemos a la voz de Dios. Y Dios quiere, ¿verdad?, que andemos en rectitud, en integridad y santo, ¿no? Y cuando nos referimos santo, no es que ande con su aureola arriba de su cabeza y que ya no va a hacer nada y que va a andar como... No. Es decir, santos separados, ¿verdad? ¿De qué? Del pecado, del mal. ¿Lo tiene? En 1 Corintios 3:16. Son temas que ya hemos ido viendo. Dice así la escritura, vamos a agarrar este versículo y vamos a dar los demás paralelos, ¿verdad?, que ya estamos entendiendo, ¿verdad? Los demás versículos que van igual, ¿verdad? Dice así la escritura. Yo estoy en otro. Primera de Corintios 3:16 le dije, ¿verdad? Dice la escritura, ¿verdad? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahí vamos a empezar. Y Señor, te damos gracias porque en esta tarde, Señor, queremos que tú nos hables, mi Dios, a nuestras vidas, a nuestro corazón, Señor. Y aún más, Señor, cada día nos habla, Señor, de separarnos más, Señor, de esa vida de falsedad que a veces llevamos, Señor. A seguir engañándonos a nosotros mismos, en vivir a nuestros pecados, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, Señor. Pero, Señor, ¿cuántos de nosotros a veces deseamos hacer tu voluntad? ¿Cuántos de nosotros tenemos en el pensamiento siempre tu palabra, Señor? Es importante entender esto, mi Dios. Tú eres nuestro todo, mi Dios. Muchas veces como seres humanos a veces se nos olvidan tus favores y tus misericordias para con nosotros, mi Dios. Pero, Señor, gracias porque nos haces recordar siempre, Señor, que sin ti nada somos, mi Dios. Ayúdanos siempre, Padre amado, y gracias por tu palabra de hoy en este día. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Dice la escritura, ¿verdad? Leímos, ¿no sabéis, con signo de interrogación, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en quién? En nosotros. Fíjese, le está hablando aquí Pablo a los Corintios, dice, ¿no sabéis, verdad, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en quién? En nosotros. Muchas veces usted ha oído casos como el de que hermano quería pecar, pero el diablo dice, se me metió, dice, y pequé, dice. Estamos leyendo, ¿no? O muchas veces le echamos la culpa al diablo por todo, ¿no? Hago una aclaración.
Hemos leído, ¿no? ¿Verdad? Y hemos visto en las Escrituras, ¿verdad?, que los demonios y Satanás siempre van a venir a acechar nuestra vida. Y también, ¿verdad?, sabemos que Dios se lo va a permitir. Por eso hay que saber distinguir. Y no a veces culparnos y nosotros no querer tomar responsabilidad. Porque no va a hablar claro la Escritura. Y muchas veces se cayó el niño, el diablo lo tiró. ¿Verdad? La hermana de ella se tropezó, el diablo le puso la cola. ¿Verdad? Entonces estamos evadiendo nuestra responsabilidad. Y entonces decimos, hermano, no quise pecar, pero el diablo dice. El diablo se me metió. Digo yo, ¿cómo se puede meter el diablo o los demonios en un cristiano? En la Escritura no está establecido lo mismo de eso. Y hay versículos donde dice, hermano, pero dice ahí uno donde dice que entra, dice, ¿verdad?, sale de él, dice, y está limpio y desordenado. Pero para eso vamos a ir a ver ese versículo. Estamos aprendiendo que hay que leer todo el contexto, ¿no? Es importante los pasajes paralelos que estamos aprendiendo. Entonces es importante ver todo eso, ¿verdad? Entonces tratamos a veces de excusarnos o de evadir nuestra responsabilidad. No, es que, hermano, no, ore por mí para que se me quite esto, ¿verdad?, de estar mirando a las mujeres. Hermano, ore por mí porque yo ya no quiero pecar, pero estoy cayendo. Pregunta, ¿será cristiano? ¿Será nacido de nuevo? Fíjense, tenemos una lucha interna también nosotros con nuestro interior. ¿Con qué? Con nuestros deseos, con nuestras pasiones, como habla Pablo. Algo que a veces que hay dentro de nosotros que desea, eso es nuestro deseo. Pero bien es clara la Escritura, ¿verdad? Dice que Dios no tienta a nadie para pecar, ¿eh? Fíjense, Dios no tienta a nadie para qué, para pecar, sino son nuestras propias concupiscencias. Fíjense. Vamos a leer ahí. Entonces, ¿por qué agarré estos dos versículos? Voy a dar otro también. Dice, porque somos, dice, templo, ¿verdad?, del Dios vivo. ¿Y somos qué? ¿Y su Espíritu mora dónde? En vosotros. ¿Usted cree que el Espíritu Santo le permitirá morar a un demonio o al mismo diablo? O digo yo, ¿puede el diablo meterse en una persona? Claro que sí, pero no que sea cristiana. Fíjese, no que sea cristiana. Sí, para eso vamos también ahí, vaya apuntando, vamos a ver un ejemplo claro en Lucas, en Mateo, ¿verdad? De Judas, ¿no? Dice, Judas y Pedro, vamos a poner los ejemplos, bien importante, porque a uno los dos pecaron contra Dios, pero hay uno que solamente se arrepintió, y ese fue Pedro. Y otros dirán, hermano, dice la Escritura que también Judas se arrepintió. Sí, pero de ese arrepentirse fue un remordimiento, porque dígame, ¿quién se quita la vida? Lo que tenía remordimiento. Fíjese. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás, dice la Escritura, entró en él. Y en cambio en Pedro dice que solamente pidió permiso, ¿para qué? Ya lo hemos visto. ¿Para qué? Zarandearlo, dice, como a trigo. Fíjese, ¿no? Y en la Escritura vemos, incluso vemos cuando pecó Eva. No dice que el diablo se le metió, ¿sí? Que incita al diablo a pecar. Fíjese, ¿eh? Que incita al nuevo nacido, al verdadero cristiano, sí, te tienta. Pero que se te meta para tú hacer pecado, no. Esas son, dice, de nuestras concupiscencias. Vamos a ver qué es eso, concupiscencias, qué son, deseos, pensamientos. Eso es lo que vamos a ver, eso es lo que viene de dentro de nosotros. Importante. Entonces, ahí ya quedó claro, ¿verdad? Si usted es nacido de nuevo, ¿quién mora dentro de usted? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no va a permitir, ¿verdad? Sí, y si no permite que practiquemos el pecado, ¿usted cree que va a permitir que venga un demonio o Satanás a morar dentro de uno? No. Y muchos así se excusan en la iglesia.
Hermano, ore por mí. Porque caí de nuevo. Hermano, ya no quiero dejar de, ya quiero dejar de ser chismoso. Pues dice la Escritura, quitar de vosotros, ¿no? Si uno dice la Escritura, quitar de vosotros toda contienda, todo ira, todo chisme. ¿Quién lo tiene que quitar? Nosotros, hermanos. ¿Verdad? Entonces pasa algo, ¿verdad? El diablo. Déjame decirle que el diablo no tiene más autoridad que Dios. Aún el diablo, fíjense, ¿verdad? No va a hacer nada si Dios no le da permiso. Es importante ir agarrando las Escrituras, hermanos. Dice en otra, ahí mismo también, más adelante en 1 Corintios 6, 19, ahí apuntando, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros? Fíjese, 16, fíjese ahí. Perdón, 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, qué es? Templo del Espíritu Santo. Fíjese, el cual está en vosotros. ¿En dónde está el Espíritu Santo? En vosotros, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos aceptado el sacrificio de Cristo. Dice, los cuales son de Dios. Ve ahí, perdón, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros. Dice el 20, porque habéis sido comprado por precio. Dice, glorificar pues a Dios. ¿En dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Los cuales son de quién? De Dios. ¿Quién compró tu vida? ¿Y a qué precio? ¿No fue el Señor Jesús? Si Él compró tu vida, entonces ¿a quién le perteneces tú? A Dios. Y como eres de Dios, Dios te dio un nuevo espíritu. ¿Por qué te dio un nuevo espíritu? Para que tú camines en Él. Porque en el viejo, ¿qué hacíamos? Era el pecado que moraba ahí, pero fue destituido. ¿Qué quiere decir el pecado original? Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que se nos quitaron todos los deseos de seguir pecando? No, eso nos toca ahora a nosotros. Dejar pues todas esas cosas. ¿Verdad? Y vamos a seguir aquí, Dice, vamos a ver en Santiago 1:12, ahí vamos a ver, ahí vamos a agarrar ahora. Por eso es que es importante, el cristiano tiene que tener plena comunión con Dios, hermanos, saber distinguir cuando es probado, cuando es tentado y cuando aún son de sus propios deseos y pensamientos. O porque un ejemplo, ¿no? Que dice, yo deseo ir a tal lugar. Te está deseando, ¿no? Es como muchos ahora decimos, ¿quién dice, yo deseo hoy que ya sea domingo para ir a la iglesia, ¿no? Pero como que a veces son pesados, ¿no? Ir a la iglesia otra vez. Pues no. Hay que tener ese deseo, hermano, de ir, congregarnos. Lo tienen ahí en Santiago 1:12, ¿verdad? Bueno, pues Santiago 1:12, vamos a agarrar ahí la Escritura, dice. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, fíjense ahí, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjense ahí, bienaventurado el varón que soporta ¿qué? La tentación. ¿Qué? La tentación dice ahí, ¿no? Una prueba, dice ahí, porque dice, porque cuando ha resistido, ¿qué? La prueba. A eso vamos a venir. Vean, la tentación no es el pecado, La tentación, cuando usted actúa ya en la tentación, viene a dar a luz. Fíjense cómo lo va a describir aquí Santiago. Viene a dar, ¿qué? La luz que viene a dar, pecado. ¿Y qué produce el pecado? La muerte. Vamos a seguir leyendo. Dice, cuando alguno es tentado, dice ahí, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal,
ni él tienta ¿qué? A nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, fíjese ahí, concupiscencia es atraído ¿y qué? Y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, fíjese, después que ya ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz ¿a qué? La muerte. Amados hermanos míos, dice ahí, no erréis. Fíjese, vamos a agarrar ahí. Nos dice entonces ¿qué? Que el Señor no nos tienta. Que el Señor no puede tentar a nadie porque no hay mal en Él. No hay maldad en Él. Sino que todos somos ¿qué? Tentados por nuestras propias ¿qué? Concupiscencias. ¿Qué quiere decir concupiscencia del griego? Epideuxumía, dice. Epixumía. Y dice, es lo prohibido. Codiciar, desear, deseo o pasión. Fíjense, esas son las concupiscencias. Le voy a dar un poquito más. Concupiscencia se refiere a aquellos malos deseos que están listos para expresarse en una actividad corporal. Fíjense. Son igualmente las concupiscencias de la carne, deseos, pensamientos, malos deseos, pasión de necias, digo, y pues, ¿qué más? Y pasiones juveniles, fíjense. Esas son las concupiscencias, ¿Vieron ahí todo lo que es la concupiscencia? Los deseos, ¿qué? De la carne, los pensamientos, los malos deseos, pasiones y pasión de juvenil, dice. Y también los deseos de la carne, fíjense. Y vamos a dar varios versículos. ¿Ya? Entonces para nosotros entendemos, pero hermano, ¿por qué entonces dice la Escritura? Allá dice, ¿verdad? Y muchos dicen, ¿dónde? Allá dice, ¿dónde dice que se fue, agarró un espíritu y se metieron 7? Pues, ¿dónde es allá? Vamos a leer entonces para más seguro dónde es allá. Dice, vamos a ver Mateo 12:45. Y fíjense, ¿por qué ese espíritu regresa ahí? Fíjense. ¿Qué le dije? Mateo, ¿verdad? 12. Vamos a leer del 43 al 45. Y fíjense lo que dice la Escritura allí. Si usted se da cuenta, el que habla, ¿quién es? Jesús. Fíjense, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, fíjense, ¿de quién? Del hombre. No dice del cristiano, sí. ¿Usted ve que dice ahí cristiano? No, ¿verdad? Ni un convertido, no. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice, anda por lugares secos, buscando reposo y no la halla. 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde ahí salí. ¿Dónde es su casa? ¿A dónde va a volver, dijo? A su casa, fíjese. Por eso, tú eres una nueva criatura, tú eres un nuevo templo. Ahora, ¿a quién le perteneces? A Dios. Cuando llega, dice, la haya desocupada, pues claro, dice, arriba y adornada, dice aquí. 45. Entonces va y toma consigo otros 7, ¿qué? Espíritus peores que él, dice. Y entrados, dice, moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y fíjense lo que dicen estas palabras: así también acontecerá a esta mala generación. Porque son, ¿qué? Malos. Fíjense, porque son malos, fíjense, ¿no? Dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Fíjense,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permanecieron en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Ya? ¿Qué dijo el Señor? Vosotros, ¿qué dice? Sois de vuestro padre, el diablo. Y los deseos, fíjense ahí, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pregúntale, ¿quién es tu padre? Ay, hermano, yo soy cristiano, me va a decir, yo ando en integridad, no. Por eso, ¿quién es tu padre? Porque esos deseos vas a querer hacer. Entonces, ahí vamos ya a un punto. Entonces, ¿qué le digo ahí? Porque esa es la generación que son malos. En esa traducción, fíjense lo que dice. Entonces va y busca otros 7 espíritus peores que él. Y todos ellos entran en aquella persona y se quedan a vivir ahí, dice. Ahora mucha gente se confunde. Hermano, pues sí, entró la droga, la drogadicción, es todo eso, ¿no? Porque todo eso ellos lo clasifican como espíritu. Y no, hermano. Fíjense, esa pobre persona termina peor que cuando solo tenía un espíritu malo, fíjense. Estos mismos van a pasarle a ustedes, fíjense lo que dice aquí, porque son muy malos. ¿A quién estaba hablando? ¿A la generación qué? Que era mala. Que iban a ser más, ¿qué? ¿Verdad? O sea, como quien dice, están a la muertos a la eternidad. Si no se arrepienten, ¿verdad? Si no vienen y se arrepienten, entonces ustedes van a seguir peores que el primer estado. Van a estar peor que el primer estado, porque se van a seguir aumentando ¿qué? Sus deseos, sus maldades, sus deseos, sus pensamientos, los deseos de la carne. Y si te produce un pecado, hacer otro pecado, y así va a ir, hermano. Muchos entonces confunden, hermano, ora por hoy que el espíritu de drogadicción, de alcohol. No. ¿Por qué dice la Escritura que los borrachos no heredarán el reino de los cielos? La borrachera es un deseo que tienen ellos. ¿Por qué? Por tomar. ¿No? Y desgraciadamente muchos, ¿verdad? Hasta quebrantan también un mandamiento. Van y dicen que juran, ¿no? Juran. 6 veces no va a tomar. Pero llegan a los 6 meses y ¿qué? ¿Dejó de tomar? No. Le entra ahora más que lo que dice, no, porque no, sí, no, le va a entrar más. Y su peor estado sigue siendo peor. Por eso, hermanos, veamos el deseo, el pecado, eso es lo que está hablando el Señor. ¿Por qué entran esos espíritus? Bueno, claro, porque ¿quién es su padre? ¿Ah? Y lo hacen como él quiere. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Déjeme decirle. Es Satanás. Pero aún así, con todo eso, tiene todavía. Él es el príncipe de este mundo. Pero ¿quién es el dueño de este mundo? Te pregunto. Es Dios. O sea que el dueño de este mundo es Dios. Y si no, él no puede hacer nada sin su permiso, déjeme decirlo. Y claro, agarra lo que son de él, como dice la Escritura. A lo suyo. Por eso el Señor Jesús les decía a ellos, ustedes quieren ser los deseos de vuestro padre, el diablo. ¿Y qué es el diablo? Mentiroso, fíjense, ¿verdad? Blasfemo, imitador también, fíjense, imitador. Eso, ya lo hemos visto. ¿El acusador de qué? ¿De vuestras qué? Almas, fíjense. ¿Verdad? Pero a veces muchos nos excusamos en que no, el diablo, hermano. Hermano, perdí el trabajo porque el diablo. No, hermanos, aprendamos claramente a aceptar la voluntad de Dios. Usted va a ver ahí, venimos viendo los versículos, hermano.
Estamos viendo, ¿verdad? Que hemos visto que el Señor dice, aún nos prueba en diferentes formas a cada uno de nosotros. Seguimos, dice. Vamos ahí estamos en Santiago otra vez. Dice el 13, cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de quién, de Dios. ¿Ah? Y es cierto, ¿no? Veímos anteriormente también, dice que Jesucristo ayunó, ¿verdad? ¿Cuántos? 40 días. Y que fue tentado y fue llevado ¿a dónde? Al desierto. Dice, fue tentado. Pregunta, ¿el Señor accedió a la tentación? No. Y el diablo aún dice lo que usó ahí, hemos visto. ¿Qué usó? La palabra. La misma palabra de Dios. Y el mismo Señor Jesús le contesta con la palabra. Le resiste. ¿Ya? Como leímos, resistir. Pues, ¿quién a quién? Al diablo y él huirá de vosotros. Le resistió otra vez, le dijo con la palabra lo que era correctamente. Y eso pasa mucho, que ahora desgraciadamente también transgiversan la palabra. Así dice el Señor. Pero nosotros, como no estudiamos, nos vamos a las bases bíblicas. Ah, pues sí, ¿no? Un ejemplo le voy a poner. Hermano, usted ya es bendecido, dice Efesios 1. Reclame eso. Y el hermano dice, no, pues sí, no. Yo ya soy de Dios, soy cristiano. Yo voy a reclamar lo que me pertenece. Dice. Hermano, ¿estás pasando necesidad? Ahí están tus bendiciones. No dice pues que seremos probados en qué? En todo, mi hermano. Y aún dice que el Señor no nos va a dar una prueba más dura de la que no podamos soportar. El Señor nos va a probar también, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar su voluntad, mi hermanos. Y entonces decimos, ay, hermano, yo no le voy entendiendo así este versículo, fíjense. Porque muchos agarran ahí, ¿no? Miren, el que era cristiano aquí dice, ahora como se fue al mundo se le metieron 7 peores, dice. Viene borracho, viene drogado, viene hablando cosas que no. Y ellos le buscan los 7 espíritus ahí, ¿no? No, hermano, el que ha nacido de Dios, dice la Escritura, nueva criatura, es. El verdadero nacimiento viene de aquí, desde el corazón, mi hermano, del arrepentimiento. Dice entonces vamos a ver, dice, entonces, ¿qué son las concupiscencias? Para ir agarrando, vamos a ver en primera de Juan 2:16. Y a ver si usted le ve por ahí un demonio que dice. En primera de Juan. Dice, esto está bien, dice en primera de Juan 2:16. La voy a leer en 2 traducciones, dice la regular. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino ¿de quién? Sino del mundo, fíjense ahí, Y esa, ahí si le den todo el contexto, nos está dando un mandamiento al Señor. Dice aquí, las cosas que ofrece la gente del mundo no viene de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Fíjese, ¿de los qué? Pecadores.
Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Entonces, ¿a dónde te va a tocar? A lo que nos deseamos. Fíjese lo que está diciendo ahí. ¿Qué nos ofrece este mundo? La ambición de tener todo lo que ¿qué? Vemos. Ay, hermano, pero imagínense, si ahí se me puso la muchacha, dije, ¿a quién le dan pan que llore? No, de que lloran, lloran después. Ahorita no, pero después sí. ¿Ah? Entonces, ¿ahí qué está haciendo? ¿Una qué? Tentación. No, y muchos dicen, no, que el diablo me puso ahí, imagínense, yo soy débil en la carne. ¿Dónde se excusa, no? Pues lo está diciendo, ¿dónde es débil? En su carne. Pero no quiere tomar la responsabilidad y decir, sí, cierto, yo fui el que pequé. Y tengo que quitarme esos deseos. Esa es la concupiscencia, mi hermano. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién es lo primero que no quisieron tomar responsabilidad? Dijo a Eva, pero empezó con Adán y dijo, no, dijo Adán, Eva, la mujer que me diste, fíjate, la mujer que tú me diste, eso es por ella, si no yo hubiera pecado. La mujer dice, no, la serpiente. Entonces, evadiendo ¿qué? La responsabilidad. Fíjense, ¿no? Y así somos muchos, no, el diablo, hermano. ¿Cómo te puede morar en ti un día? ¿El diablo o los demonios? Pregunta. Si usted va a la escritura, no se encuentra ni uno que hable que esté endemoniado, ni un cristiano. Jesucristo vino a liberar, dice, a los endemoniados, sanar a los enfermos, dice, a los cojos, a los quebrantados de qué? Espíritu, mi hermano. A los que no conocían del Señor. Fíjese, porque Él escogió a 12. Pero dice que uno es el que le iba a entregar. Y en ese sí se metió. Fíjese. ¿Sabe por qué se metió? Porque no fue nacido de nuevo. Porque nunca su corazón fue recto delante de Dios. Y en cambio, si usted ve a Pedro ¿cuántas veces le negó? 3. Y dice que se arrepintió y amargamente lloró, hermano. No, fíjese, entonces, y para eso vamos a ver aquí, dice esto, sí, importante. Bueno, antes que vayamos ahí, vamos otra vez a Colosenses 3:15, antes que se me olvide. Ya les di un claro ejemplo ahí entonces. Y yo le pregunto, ¿y usted aquí qué vio? Veo algo que se le metió un demonio, dice, y porque el demonio te entendió, viste esto y esto y esto. No, ¿verdad? Son de los deseos de uno, de la carne. Colosenses 3:5 le dije, ¿verdad? Perdón, Colosenses 3:5. Sí. Fíjense, que hasta el 8 vamos a leer, pero vamos a agarrar ahí el 5. Dice, aquí lo voy a agarrar. Hacer morir pues lo terrenal, ¿en quién? ¿En quién? En vosotros. Apunte los versículos, para que los vayan leyendo después. Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Traducción aquí dice, por eso, den muerte a todo, fíjense lo que dice, den muerte, en lenguaje actual, a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas. No sean indecentes. Dominen sus malos deseos. No busquen amontonar dinero. Pregunta, ¿es malo el dinero? No, es malo cuando ya tú te enamoraste del dinero. Dice, pues no es lo mismo que adorar a dioses falsos. Fíjense, 6. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Y fíjense lo que dice en el 7. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer
a Cristo. Y la escritura es clara. Y dice, pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios, ni insulten a sus semejantes, ni mientan unos a los otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado y ahora viven de manera diferente, dice aquí. En realidad ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su Creador, y cada vez los conocen, y cada vez lo conocen mejor. ¿Ya? ¿Quién tiene que conocer a su Creador? Cada uno de nosotros. Entonces aquí nos está hablando en Colosenses. ¿Que éramos como entonces? ¿Qué tenemos que dejar? Hacer morir, pues, ¿qué? Lo terrenal, mi hermano. Lo terrenal, fíjate. Porque somos seducidos con nuestras, ¿qué? Concupiscencias. Fíjese, ¿eh? Vamos a leer ahí en Santiago 3, en el 15 ahora. En el 14, perdón. Sino que cada uno es tentado, ¿vio? Cuando de su propia concupiscencia es atraído, ¿y qué? Y seducido. Fíjense, ¿eh? Y fíjense cómo lo compara ahí Santiago, dice. Entonces la concupiscencia después que ha concebido, fíjense, viene la tentación, pero si tú no caes en la tentación, no se concibe, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que una vez se concibió ya el pecado. ¿Qué dice? ¿Da a luz qué? La tentación. Si caíste en la tentación, ¿va a dar a luz qué? El pecado. Lo compara con una mujer, ¿no? Imagínense, ¿qué hace la mujer? Cae la semilla en la mujer y te va, lo único que usted va a ver es que le va a crecer la panza, pero no van a hacer nuevo el baby, sino ¿cuánto nace? 9 meses. Así es, muchas veces el pecado está. Por ahí la muchacha y ahí toreándote, bueno, no sé. No, pues sí, ¿no? Y empieza uno, pero uno, hermano, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué dice pues? ¿Hacer morir qué? Lo terrenal en vosotros. O que un ejemplo, ya viste por ahí unos $100. No hay dinero aquí. Y el Señor sabe que los necesito. No te leímos pues, mi Dios suplirá pues todas qué? Nuestras necesidades, hermano. Él conoce tu necesidad. Muchas veces decimos, Señor, yo necesito, tú no sabes, 10,000. No, ya no conoces, hermano. Señor, necesito 5,000, porque Él conoce tu necesidad. O en el trabajo, ¿no? Ves ahí, un rollo de billetes, híjole, se le cayó a alguien a lo mejor. Pero a lo mejor están ahí cerca de donde está la cosa, la registradora, ¿no? Y tú dices, no, esos son de mi dueña, los voy a captar. Pero la tentación viene, ¿sí o no? Y dices, wow, son un sobre de dinero. Señor sabe que lo necesito. Ahí está la tentación, hermano. ¿Qué tienes que hacer? Soportar la tentación, hermano. Para que no dice, para que no se conciba ¿qué? El pecado. Y después el pecado no vaya a dar ¿qué? ¿Y qué dice? Y el pecado siendo consumado, ¿qué da? ¿Qué? Da luz a la muerte. Por eso dice, hermanos míos, no erréis, dice. ¿No? Entonces, hermano, te pregunto, ¿crees que ahora el diablo tiene dominio sobre ti, o que se te puede meter, o que un demonio se te puede meter? Yo me pregunto, ¿no? Y siempre he visto, no porque lo vi, se lo estoy diciendo. A mí me pasó así en esto. Dice, una vez se supone que todos ya aceptaron a Cristo, ya se convirtieron. Dice, no, ahora nos vamos a bautizar. Dice, ya vamos. ¿Ah? ¿Y qué es el bautizo? ¿Ah? Un símbolo también, ¿eh? Bueno, estás renunciando a tu vida pasada para vivir una nueva vida en Cristo. ¿Ah? Entonces dice uno, bueno, dice, vamos a ir a bautizarnos, dice.
Se supone que todos los que se bautizan ya han nacido de nuevo, ¿cierto o no? Entonces en esta ocasión me tocó, estaba yo formadito para bautizarme, ¿no? Ya se los he contado. De repente por allá, cuando llegan a bautizar a dos mujeres, yo digo mujeres porque si fueran siendo hermanas, pues tranquilas se bautizan, ¿no? ¿O acaso Jesús cuando se bautizó empezó a hacer una pataleta ahí, verdad que no? Imagínense Juan el Bautista, todo aquel que empezara a hacer ahí, yo creo no avienta ahí, ¿no? Calla, ójate que... No, porque es algo, y fíjese, era para arrepentimiento, dice. Entonces empiezan las mujeres ahí, miren, las agarra el pastor ahí y las va a sumergir y empiezan a patalear. Y cuando todos empiezan a espantar, empiezan a rodear ahí a las muchachas y empiezan a hacer una exclamación, ¿no? De sal fuera, y que no sé qué tanto. Me pregunto, y uno nunca preguntó, y a lo mejor le pregunté y dice, ¿por qué, no? Ah, pues sí, a lo mejor porque se iba a bautizar el demonio, apenas iba sabiendo, ¿no? Porque ya se iba a quemar con el bautismo, imagínense, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que desgraciadamente a veces no se le da a la iglesia la instrucción. Tú eres nacido de nuevo. Yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos bautizado. Es un símbolo, hermanos. Y entonces las mujeres esas empezaron ahí a hacer un alboroto, un argüente. Y fíjense, hay gente nueva, ¿no? Que dice, wow, ¿qué es esto? Y muchos ahí, no, pues sí, mira, ya están saliendo, ya están saliendo. Hermanos, los que somos nuevas criaturas, los que hemos nacido de nuevo. Fíjense, el Señor Jesús dice que aún sanó un endemoniado. Y el endemoniado le dijo, quiero ir contigo a una barca. Le dijo, no, ve y proclama lo que hizo el Señor por ti. Dice, anunció, va a decir, el Señor me ha libertado. Cuando le sacó ¿verdad? También a los, vamos a verlo aquí, dice. Lo tengo aquí, pero fíjese, cuando se lo leí la otra vez, cuando le preguntó también al endemoniado, ¿cómo te llamas? ¿Qué le dijo? Legión. Y le dijeron los demonios, pero mejor arrójanos, dice, a los cerdos. Déjanos irnos a los cerdos. No le dijeron, déjame irme al que está para allá, ¿verdad? Le dijo, déjanos irnos a los cerdos. Y Dios le dio permiso. Fíjate, hasta eso, para pedirse a los cerdos también tiene que pedir permiso al Señor. Entonces agarraron y se fueron y se aventaron ahí. Fíjese. Entonces vamos a ver otros claros ejemplos entonces. Vamos a ver en Juan 13:27. Fíjese, el que no es nacido de nuevo, de que hay gente endemoniada, sí la hay, hermano. Pero no hay que temer, no hay que. Ni tampoco aventarles los conjuros, ¿no? Como antes, que aquí, que allá, y te aviento. Y al rato va a andar con su aceite por acá, al rato va a andar con su tipo botiquín de Cristo ahora ya, ¿no? A hacer liberación, ¿no? No, hermano, no. Juan 13:27. Juan 13:27, estaba ahí. Fíjese, mismo Jesús estaba anunciando quién lo iba a traicionar, Dice, en ese mismo, dice, y después del bocado, había metido apenas, ¿dónde? A remojar su pan, dice, y después del bocado, dice, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Ya? Dígame, Judas
se arrepintió verdaderamente, fue un hombre de Dios íntegro. Y aún dirán, no hermano, pero si hasta sacó demonios también. Los demonios le obedecían. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? No se alegren por eso. Asegúrense mejor que su nombre esté escrito, ¿dónde? En el libro de la vida. Asegúrense, como que diciendo, ustedes tienen que ser convertidos verdaderamente, caminar en mí, en la palabra de Dios. Voy a leer aquí del 26 en esta traducción. Jesús le respondió, es el que va a recibir el pedazo del pan que voy a mojar en la salsa, dice. Jesús mojó el pan y se lo entregó a Judas, hijo de Simón Iscariote. En ese mismo instante Satanás se metió en el corazón de Judas. Jesús le dijo, Judas, apúrate a hacer lo que has planeado. Fíjese, se le metió. Pero les pregunto, ¿por qué era cristiano? No, porque vemos que nunca hubo un arrepentimiento genuino en Judas. Y voy a ponerle un ejemplo ahora. Fíjese aquí. Vamos ahora a Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Ya hemos venido viendo este pasaje. Yo lo leo ya, nunca lo encuentra, dice. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Cuando dice nos ha pedido, se quiere dicho, ha pedido permiso. Fíjense esta traducción. Después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien, dice, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerlos en pruebas difíciles a todos a ustedes. Y Dios se lo ha dado. Fíjese. ¿Qué dijo? ¿Satanás pidió permiso para meterse? No. ¿Para qué? Ponerlos a prueba, dice. Y ponerles difíciles pruebas, dice. ¿Ya? ¿Y Dios qué hizo? Le dio permiso. Pero el Señor Jesús le dijo, pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Fíjense, hasta el Señor sigue intercediendo por nosotros. Dice, por un tiempo vas a dejar solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre te mantengas fieles a mí. Fíjense, para algo nos ayuda la prueba, para hacerle fieles más al Señor. Fíjense. Ahora les doy otro ejemplo. Fíjense lo que pasó ahora en Hechos 5.3. Vamos a Hechos 5.3. Dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Fíjese, aquí se ve que dice que hacían antes los hermanos, vendían sus ¿qué? Sus propiedades y se las repartían para darle a los que no tenían. Pero esos, fíjese, fíjese lo que dice aquí. En esa traducción. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué le hiciste caso a Satanás? Creíste que podías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero. No quiere decir que se le metió, sino que lo incitó. ¿Verdad? Dijo, no, pues sí, no, como que son mucho dinero, va a dar la mitad nada más. Fíjese, dice, antes de vender el terreno era todo tuyo y de tu esposa, y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No has mentido a nosotros, sino a Dios. Fíjese. Que dice que al oír esto Ananías, ¿qué hizo? Cayó muerto.
Fíjese, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que lo incitó. ¿A qué? A pecar contra Dios. Fíjese, ¿no? No es que se le metió, sino lo incitó a pecar contra Dios. Fíjese. Vamos a otro ejemplo, Lucas 13:16. Lucas 13:16. Este versículo también mucho. Esta hija de Abraham que Satanás había atado, por eso muchos dicen, hermano, vamos a desatar. Que había tenido atada 18 años, dice, no se le debía desatar en esta ligadura en el día de reposo. Fíjese ahí, Lucas 13:16. Dice en esta traducción, esta mujer vale mucho más que un buey o un burro. Porque saben que están en un conflicto de que les dijo el Señor, ¿y ustedes que no van el sábado a sacar su buey o darle de tomar agua a su burro? Si cae en un barranco no van y lo sacan diciendo en día de reposo. Por eso le dice, si esta mujer vale mucho más que un buey o un burro, porque es descendiente de Abraham. Si Satanás la tuvo enferma durante 18 años, fíjese, ¿quién la tuvo enferma? ¿Dios? No, Satanás dice. ¿Por qué no podría ser sana en un día sábado? Si estaba atada por 18 años, ¿qué impide que hoy el Señor le dé la sanación? Y si ustedes se daban cuenta que era que se ve como que la señora está, y fue sana, fíjense. Entonces vemos un claro ejemplo. El mismo Dios dice que el Satanás la tenía por 18 años, ¿qué? Enferma, hermano. Y ahora nosotros no queremos enfermar, ya reprendo hasta y pum, dice, no. Hermano, no es un conjuro de aquí ponerse uno. Lo que usted y yo tenemos que tener una comunión con nuestro Dios, conocerlo, la palabra de Dios, conocer sus pensamientos, porque Él ya también conoce nuestros pensamientos, los deseos que hay en nosotros. Por eso es claro en decirnos, hijos míos, pues hacer morir todo eso. Vamos, otra dice aquí, en Mateo 16:23. Como que la traían con Pedro, ¿verdad? Aquí hablando Jesús, hablando de su muerte, fíjese. Fíjese, dice en el 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, fíjese, ¿contra quién iba a padecer? Principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto. Y si usted se da cuenta, quién fueron todos los que lo entregaron, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, o sálvate de ti, ¿no? De ninguna manera te acontezca, dice. Pero volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino ¿en dónde? En la de los hombres, fíjese, en la de los hombres. ¿Qué estaba haciendo Pedro? No, Señor, no te contesta eso, no permita. Tú tienes el poderío para que no mueras, sálvate. Pero era necesario, le dijo al principio que Jesucristo padeciera por todo eso, Dice, por eso dice, después de ese momento Jesús comenzó a decirle, la estoy leyendo en la traducción,
en lenguaje actual. 21. A sus discípulos que los iba a pasar, dice, tendré que ir a Jerusalén. Los líderes de ese país. Fíjense, ¿quiénes? Los sacerdotes, principales y los maestros de la ley, ¿ya? Que eran los meros ahí. ¿Qué eran lo que eran? ¿Verdaderamente andaban en la ley? Religiosos, hermano. Dice, me harán sufrir mucho. Ahí van a matarme. Pero 3 días después resucitaré. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablarle así. Lo regañó y no, ¿cómo que? Le dijo, no puede suceder esto, Señor, que Dios nunca lo permite. Jesús por fin le dijo, Pedro, estás hablando como Satanás, dice. Vete, dice, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que lo desobedezca. Fíjese, ¿eh? No es que se le metió a Pedro, ¿verdad? Porque, ay, mira hermano, ahí dice, le dijo a Pedro, vete de mí, Satanás. Que no estás hablando como Satanás. Porque Satanás habla suavecito también, hermano. Se habla despacito a veces al oído, ¿eh? Y te dice, no, tú no tienes derecho a sufrir, no, tú eres hijo de Dios, ¿cómo vas a sufrir? Te dice, tú eres un hijo de un rey, Él ya lo hizo todo por ti, ¿por qué vas a padecer? Hermanos, sabemos que vamos el Señor nos va a pasar en pruebas también para resistir en el día malo y estar firmes, dice la Escritura en Efesios. Vamos a ver el último versículo para acabar. Primero de Juan 5:18. Si usted ve, no es importante ver los versículos, relacionarlos, hermano. Si usted ve, ahora puede entenderlo. Díganme, los cristianos pueden ser endemoniados. Hay que ser responsables de nuestros actos. Por eso dice la palabra, es bien claro de los versículos, pues hacer morir de nosotros todo aquello. El diablo sí va a venir déjeme decirte, y sus demonios van a querer venir a incitarte a que peques contra Dios. Pero tú tienes que resistir y ser probado con la palabra, mi hermano. Primera de Juan 5:18. Sí, primera de Juan 5:18. Dice la Escritura así. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué dice? Le guarda y el maligno no le toca. Fíjese, ¿eh? Lo leemos otra vez. Sabemos que todo aquel que ha nacido ¿de quién? De Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y qué dice? Y el maligno no le toca. ¿Qué quiere decir? Sabemos que los hijos de Dios no pecan porque Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿qué dice? Los cuida. Y el diablo no puede hacerles daño. ¿A qué se refiere? Pues si tú eres nacido de Dios, Dios si aún así lo permite, pero mientras tanto Él te va a cuidar. ¿Nos va a cuidar aquí? A nosotros. Si andamos haciendo la ¿qué? La voluntad. Fíjense, dice así, porque sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada ¿por quién? Fíjense, ¿por quién está dominada? Por el diablo, dice. Y también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado la capacidad del 20 de conocer al Dios verdadero. Nosotros vivimos unidos a su Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero que da la vida eterna. Dice aquí, cuidado, hijos míos, no obedezcan a los dioses falsos. Dice. Entonces, ¿quién somos? Nos dejó bien claro, ¿eh? Sabemos que somos hijos de Dios, ¿verdad? Que somos de Dios.
y que el resto de la gente en el mundo está dominada por ¿quién? ¿No? La gente que no tiene a Cristo es dominada por Satanás. Pero si usted y yo hemos nacido de nuevo, ¿somos de quién? De Cristo. Entonces no digamos, fui tentado, no, somos tentados por nuestras propias ¿qué? Concupiscencias, nuestros deseos. Nos aferramos a veces más a algo. Nosotros nos aferramos más a buscar la palabra de Dios, a buscarle, a orar, a tener comunión con Él. Es importante entonces, hermanos, hemos entendido, ¿verdad? Y aprendido, ¿verdad? Entonces usted va aprendiendo para que le digan, este versículo dice así. Pregúntale a que tantos hermanos te preguntan. Yo le digo, ¿por qué crees que te preguntan, hermano? Porque no tienen un claro estudio. Y así estábamos nosotros, hermano. Pero yo te estoy diciendo, si lo sacamos fuera del contexto, entonces parece decir lo que yo quiero que diga. Pero no es así, porque vamos a la Escritura y nos está hablando de qué está hablando. Entonces, hermanos, si somos hijos de Dios, mantengámonos ahí, ¿ya? Sigamos adelante y que el Señor, ya, como